AWR presenta un espacio con el apoyo de la Unidad Médica Adventista de Bucaramanga. Aquí comienza Medicina para Todos. Desde la ciudad de Bucaramanga para todo el mundo y para toda la audiencia de Radio Mundial Adventista, un gusto en saludarle. Mi nombre es Mauricio Cancelado y este programa se llama Medicina para Todos. Gracias a Dios porque nos da la vida y también nos da los mecanismos para mantenerla y cuando se nos va, pues de recuperarla. De eso se trata este programa, de encontrar las formas naturales de mantener la salud y de recuperarla y sobre todo de compartir nuestras experiencias, las cosas buenas y los errores, las cosas no tan buenas que hacemos a veces y entonces advertir para corregirlo, no volverlo a hacer más. Por supuesto, todos cometemos errores, todos tenemos olvidos y eso nos enseña lecciones. Bueno, el día de hoy vamos a recordar alguna de esas lecciones. Para eso tenemos en el estudio una persona que, aunque es muy jovencita, ya tiene mucha experiencia porque estuvo estudiando. Le vamos a preguntar algunas cosas que ella ahora, durante el tiempo que tiene trabajando en la Unidad Médica Adventista, ha estado realizando sus terapias. Me refiero a la doctora Laura Mateus. Bienvenida al programa, Laura. Hola, Mauricio. Un gusto que hayas venido. Gracias por el tiempo. Okay. Para nuestros queridos amigos y oyentes, quiero contarles que cuando tenemos a un profesional acá, quiere decir que tuvimos que parar los turnos, tuvimos que hacer un paréntesis entre toda la grilla de actividades para que estén, porque ustedes son muy especiales, ¿sabían? Claro, para Dios primeramente y para nosotros también. De paso, queremos invitarles que vengan a la Unidad Médica Adventista acá en Bucaramanga, en la carrera 28 con calle 55. Es un lugar muy lindo. Hay personas muy simpáticas y muy amorosas, como la doctora Laura. Ella le va a poder atender. Tienes tu consultorio acá en el tercer piso, Sí, junto con el doctor Martín y una cantidad de otras personas simpáticas, profesionales, que nos ayudan a cuidar nuestra salud. A mí me encanta venir, aunque no como paciente, pero me gusta porque ellos tienen tanta salud, son tan saludables que se contagia uno. Gracias a Dios. Antes de comenzar nuestra charla del día de hoy, vamos a hablar de los remedios. No es muy rico estar tomando remedios, de madrugarse a las 5, poner el despertador para tomar medicamentos y luego a las 12 acordarse y tomárselo y decir, uy, me olvidé tomarme este medicamento, ¿ahora qué hago? No es muy bueno. Lo mejor es consumir cosas saludables, medicinas naturales como la comida, por ejemplo. Y me gustaría compartir con ustedes alguna receta para que tu comida sea tu medicina y no que te alimentes con medicamentos únicamente. No, eso no. Por eso quiero que veamos una receta con zanahoria. La zanahoria tiene mucha vitamina A que ayuda al sistema inmunológico a repararse rápido y también ayuda mucho en el cuidado de la piel, por ejemplo. Por eso nos cuesta mucho que los niños coman y también los grandes. No te creas que los grandes están muy amigables de comer zanahoria. Pero además de la famosa ensaladita de zanahoria, por ejemplo, podemos, cuando cocinemos, algunas veces usted se mete en la cocina, yo también. ¿Te metes en la cocina algunas veces, Laurita? Sí, algunas veces sí. Bueno, esas veces que nos metemos en la cocina y hacemos arroz, pues le podemos cortar zanahoria en cuadritos y enriquecer el arroz con cuadritos de zanahoria y también le podemos agregar arvejas y otras cosas más. También es muy lindo y muy sabroso y nutritivo hacer una tortilla de zanahoria. ¿Cómo se hace? Pues sencillo. Agarras 2 zanahorias, las rayas con el rallador grueso, no tan finito, las pones a rehogar con cebollita cortada en rodajitas, un poquito, y después, cuando ya está un poquito tierna, le agregamos 2 o 3 huevos revueltos, bien revueltos,
le agregamos una pizca, no mucha, un poquitito, porque la zanahoria es un poquito dulzona. Cuando se cocina se pone un poquito más dulce. Le agregamos un poquitito de sal y un toquecito de picante, de pimienta puede ser, ¿sí? Pimienta negra, riquísima. Y ahí tenemos una tortilla deliciosa de zanahoria, nutritiva y con muchas vitaminas y que nos ayuda en nuestra salud para que podamos consumir nuestra medicina diaria, pero muy sabrosa, ¿no? Y cuando la compartimos con alguien más en la casa, pues más sabrosa todavía. El día de hoy hablaremos exactamente de eso, de lo que produce la sabrosura, la alegría, la felicidad. Porque cuando se nos escapa la felicidad, empezamos a padecer. ¿Padecer de qué? De un montón de cosas. Bueno, doctora Laura, ¿qué pasa cuando la persona está mucho tiempo tensionada por su trabajo y preocupada por algo y corriendo? ¿Qué ocurre en su cuerpo y en su emoción? Bueno, pues para iniciar, yo creo que pues es pertinente mencionar que todos vivimos bajo ese corre-corre, ¿no? No sé si a usted le ha pasado, Mauricio, ¿sí? O sea, vivimos como en ese corre-corre, ¿no? Estamos en el trabajo, entonces, bueno, nos despertamos temprano, a veces duramos todo el día en el trabajo, ¿sí? Llegamos en la noche a nuestra casa, cansados, a veces incluso llegamos a nuestra casa en las noches y ¿qué pasa? Seguimos trabajando. No sé si a Mauricio le ha pasado, sí, a veces no, que terminando informes, que haciendo tal cosa, no sé si le ha pasado a Mauricio. También me pasa porque resulta que dejamos en la casa trabajitos caseros o hasta para los domingos, un trabajito casero o un sábado en la noche. Ay, que tengo que reparar la alacena, que tengo que reparar algo que se me rompió, entonces nos ponemos a hacer eso, ¿no? Y si sabemos un poquito de soldadura de electrónica, ahí le hacemos. Si sabemos un poquito de carpintería, ahí le hacemos. Si sabemos un poquito de remendar, ahí nos ponemos. Entonces, todo eso nos ayuda a estar tensos. Ok, vivir en ese, sí, como en ese corre-corren, haciendo mil cosas, nos genera un estrés, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro organismo se encuentra sometido a ese estrés? Entonces, en las glándulas suprarrenales que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo, empieza a liberar una sustancia que se llama cortisol y otra que se llama noradrenalina, ¿sí? Entonces, ahora, el tener esas sustancias en el cuerpo está bien, sí, es normal. Digamos que a veces cuando tenemos esas sustancias en nuestro cuerpo, eso nos ayuda a dar respuestas a ciertos desafíos, a ciertos retos de la vida, ¿sí? O sea que no es bueno pensar que eliminemos el cortisol. Porque uno dice, el problema del estrés es el cortisol. Bueno, busquemos cómo no tener cortisol. ¿Eso nos haría bien? No. No nos haría bien. El cortisol sí es ideal tenerlo en nuestro cuerpo, ¿sí? Lo necesitamos, como yo lo mencionaba, para poder afrontar ciertas situaciones adversas, ¿sí? O listo, hay que ir corre, que hacer mil cosas, ¿sí? Pero ahora, si ese cortisol, si lo tenemos en niveles muy altos y además de eso, ese cortisol se prolonga en el tiempo, es decir, vivimos todo el tiempo inundados de cortisol, se genera algo, podríamos decir que nuestro organismo empieza a sufrir algo que se llama intoxicación por cortisol, ¿sí? Ahora, ¿esto qué produce? Sí, esto produce ciertos efectos, ¿sí? A nivel, pues, tanto físico como psicológico, ¿sí? Efectos negativos, ¿sí? Entonces, a nivel físico puede producir, digamos, patologías como, por ejemplo, cáncer, ¿sí? Está muy comprobado, ¿sí? Que el cáncer, o sea, que una persona presente cáncer en muchas ocasiones, eso tiene que ver porque de pronto no supo regular sus emociones, ¿sí? Ahora, otros problemas como de pronto hipertensión, ¿sí? Problemas a nivel cardiovascular también, la diabetes, ¿sí? También está muy ligado a cuando nuestro cuerpo, ¿sí? Está como inundado de ese cortisol, ¿sí? Ahora, en cuanto a los efectos psicológicos que produce esta sustancia, el cortisol, entonces tenemos la depresión y la ansiedad, ¿sí? Si vivimos todo el tiempo inundados con ese cortisol, eso nos hace más probables o nos hace más propensos a que desarrollemos patologías como, por ejemplo, la ansiedad o la depresión, ¿sí? Que pues son las patologías mentales más comunes del siglo XXI, ¿no? Es lo más común que vemos ahora, ¿no? Personas con ansiedad, con depresión, sí. Incluso yo ahorita, pues que estoy trabajando acá en la UMA, llevo aproximadamente 6 meses de experiencia acá en la UMA, me he dado cuenta que realmente, sí, digamos que la mayor problemática en cuanto a la salud mental es la ansiedad y la depresión. O sea, se está viendo muchísimo. Mucho, claro. Es más, yo trabajo también en un colegio, en el Colegio Adventista, y también los índices de estrés y de depresión en los jovencitos también empieza a notarse. Antes se hablaba y los estudios mostraban que el estrés era normal, esperable, en adultos mayores,
y en personas con ciertas condiciones de trabajo. Ujú. Pero nunca esperamos que los jovencitos Ujú. que no tienen preocupaciones por pagar los impuestos y por pagar deudas ni nada, tuvieran estrés. ¿Qué cosa les puede estresar? Ujú. Pero sí, Ujú, sí. ¿qué El será lo que más estrés- los estresa? El estrés se ve muchísimo en la adolescencia, ¿no? Digamos, si nos vamos al ámbito escolar, nos Ujú. damos cuenta que, por ejemplo, el bullying es un fenómeno que se presenta, o sea, ahorita está como al 1000%, ¿sí? O sea, el bullying es muy común, ¿sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando un niño, ¿sí? Es sometido, por ejemplo, todo el tiempo, que sus compañeros se burlan de él, ¿sí? Que lo golpean, que lo critican, ¿sí? En ocasiones hasta se ve que de pronto humillan, ¿sí? En los colegios, entre los mismos estudiantes, ¿sí? Ese tipo de situaciones genera un estrés, ¿sí? Y eso, pues, prolongado en el tiempo, puede llegar a desencadenar en los niños, ¿sí? Ansiedad o depresión, por eso es tan común, ¿sí? Ahora también, digamos que influye muchísimo la parte de como el ámbito familiar, ¿sí? Influye mucho. Ahorita también en Colombia se ve muchísimo la violencia intrafamiliar, ¿sí? Los hogares de hoy en día son ambientes muy conflictivos, ¿sí? Vemos violencia tanto física como psicológica, ¿sí? Entonces, como que cuando los niños y adolescentes crecen en esos ambientes tan conflictivos, eso les genera a ellos un estrés, ¿sí? Que al final ese estrés, como venimos diciendo, prolongado en el tiempo, pues les va a desencadenar patologías mentales como por ejemplo la ansiedad y la depresión. Claro, o sea que el estrés es bueno, pero un poquito. Ajá, Un poquito sí. diario. Ajá, exacto. Pero todo el sí. día no. Ajá, Pero sí. cuando nos exponemos, pero tú estás mencionando un asunto y yo estoy tomando nota, Ujú. que las relaciones personales son un factor de estrés, o Ujú. sea, cuando Ujú. hay maltrato en el Ujú. salón o maltrato en la casa o en el trabajo, eso genera estrés. Uno Ajá. pensaba, bueno, el estrés es por el trabajo, hay mucho Ujú. trabajo, uno se estresa. Pero parece que no es el trabajo Ujú. el que genera el Exacto. estrés, es las malas relaciones. Ujú. Las relaciones interpersonales. Supuestamente los niños se estresan porque tienen tarea, y bueno, están estudiando Ujú. matemáticas o Ujú. química, cálculo, o haciendo una Ujú. cosa de arte muy complicada. Pero no, eso no los estresa tanto, es las relaciones con sus compañeros, Ajá, sí. la compañerita que le dijo algo, el compañero que lo insultó o algún Ujú. asunto de roces Ujú. personales, eso lo estresa más. Ajá. Y se le suma un poquito el examen y que perdió, Ujú. como no se concentra, entonces se hace como un ciclo, ¿no? Ujú. Como está con estrés, no se concentra para estudiar, como no se concentra para estudiar, su rendimiento académico bajó. Ajá, sí. Igual pasa en el trabajo, Ujú. seamos comerciantes o Ujú. personas que trabajamos en salud, lo que sea, se combinan y esa combinación trae un efecto que es el trabajo tuyo. Ujú. Ok, Están bueno, recibiendo Mauricio. todas esas personas. Bueno, Sí, ok. de paso, no es malo ir al psicólogo, Ujú. hace bien. No es bueno resistirse. No, yo no quiero ir porque a mí no me hace falta. Sí, tengo un poquito de estrés, pero yo me la aguanto y yo sé Ok. resolverlo solo. Ujú. Bueno, y ahí le vamos tirando. Pero no es que lo resolvemos solo. A ver, si a usted le duele una muela, ¿lo resuelve solo? No. Viene al odontólogo y ahí le dice, mire, usted tiene una caries o tiene esto, vamos a hacerle una ortodoncia porque tiene los dientes desviados, lo que sea. Y él es el profesional. Y él le va a ayudar. Y usted dice, oh, ¿por qué no vine antes? Ujú. Bueno, pasa lo mismo. Ustedes se resisten a ir al psicólogo y dicen, no, yo lo resuelvo solo. Eso, el estrés es mentira. Y no. O sí, pues, es verdad, pero no es tanto así como uno que no lo pueda resolver. Yo lo voy a hacer. ¿Se puede acumular el estrés, doctora Laura? O digamos uno dice, bueno, esta semana estoy con estrés, la otra semana ya no va a tener tanto estrés, se va solo. Ok. ¿Se va solo? ¿Cómo será? No, pues sí hay que implementar ciertas estrategias, ¿sí? Ajá. Para poder afrontar ese estrés, ¿sí? Pero entonces, bueno, antes de compartir como esas estrategias que podemos usar para controlar ese estrés, me gustaría explicarles, bueno, como Mauricio ha mencionado, que el estrés en una cantidad pequeña es buena, ¿sí? Entonces, antes de como que darles a ustedes esas estrategias, ¿sí? Para afrontar ese estrés, me gustaría darles un ejemplo, ¿sí? De cómo funciona el estrés y por qué es importante, ¿sí? Entonces, bueno, imaginemos, Mauricio, una situación, ¿sí? Entonces, imaginemos que usted, bueno, está en un campo abierto, ¿sí? Digamos, en una finca, o bueno, no, imaginémonos en otro lugar, en un campo abierto, ¿sí? Y usted ve que a lo lejos, ¿sí? Viene un león. Imagínese, por ejemplo, un león, ¿sí? Que es un animal Estoy salvaje. caminando por una peligroso. carretera, salí a caminar. Ajá, y de sí. repente apareció una fiera. Sí. O un león, Exacto. Ajá. o una vaca, un toro, algún Ajá. animal que se soltó. Ajá, listo, Bien. ok. Imaginemos esa escena, ¿listo? Va. Entonces, ¿qué sentiría usted en ese momento?
Mauricio? Si yo no soy de por ahí y el animalito comienza a mufar o a rugir, uno dice, ¿dónde me escapo? Tengo que buscar un lugar donde meterme para que no me vea. Ajá. O sea, usted siente cuando ve a ese animal feroz, usted lo asocia con peligro, ¿cierto? Sí, usted dice, bueno, es peligroso, ¿cierto? Es peligroso. Entonces, lo primero que a usted le viene a la mente es, bueno, ¿a dónde me voy? ¿Sí? ¿Dónde me escondo? Todo. Y eso lo hace en función de salvaguardar su vida, ¿sí? ¿Qué cree usted que pasaría si usted no sintiera ese miedo, ¿sí? Si usted no sintiera miedo de ese animal, ¿qué pasaría? Bueno, me expongo porque realmente esos animales salvajes sí son violentos. Entonces estoy haciendo una exposición de mi integridad física y posiblemente, si no me mata, me va a dejar bastante mal herido. Ok, sí. Entonces, usted actuó de esa forma debido de pronto a ese miedo o a ese estrés, y porque de cierta forma el estrés también está relacionado, viene derivado del miedo, ¿sí? Entonces, debido a ese miedo que usted sintió o a ese estrés que le produjo eso, usted dijo, tengo que irme, ¿sí? Tengo que alejarme, no puedo acercarme a ese animal feroz, ¿sí? Si usted no hubiera sentido ese miedo, seguramente hubiera tomado la decisión de acercarse a ese animal y, como usted dice, le hubiera podido haber hecho algo, ¿sí? Ahora cambiemos la figura porque aquí no tenemos mucha fiera, pero por ahí voy por la calle y me veo a lo lejos a alguien que yo le debo dinero. Bueno, también. O alguien, un profesor, y yo no me lo quiero encontrar. Entonces me genera y yo trato de ver dónde me puedo meter. En ese momento se genera estrés. Bueno, otro ejemplo que también podríamos usar, ¿no? Imaginémonos que estamos como en el último piso de un edificio, ¿sí? Y que no hay como una baranda muy alta, ¿sí? Estamos allí. Entonces, al acercarnos nosotros un poco, ¿qué pasa? Sentimos miedo, ¿cierto? Sí, una impresión como hay una reacción en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, al sentir como esa impresión, ¿sí? Eso que sentimos, eso hace que nosotros digamos, no, bueno, me voy a alejar un poquito de acá de este precipicio, ¿sí? Y el alejarnos de ese precipicio hace de alguna forma que nosotros salvaguardemos nuestra vida, ¿sí? Entonces, por eso sí es muy importante sentir ese estrés, ¿listo? Sí. Pero entonces, como ya venimos viendo, pues hay que saber también, pues, regularlo, ¿sí? Ahora, también, por ejemplo, digamos lo que usted decía, las personas que están de pronto sometidas a mucho tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces, muy importante empezar a implementar ciertas estrategias. Entonces, por ejemplo, yo entiendo, sé que estamos ahorita en un momento que a veces la carga laboral nos supera, ¿no? O sea, a veces, como yo decía, final de año, estamos... Y entonces, bueno, a comienzo de año también, pero no es tanto. Ahora, cuando pasa la mitad del año, todas las cosas se empiezan como a acelerar y los tiempos a cortar y las obligaciones, y hay que comenzar a ajustar cosas y nos ponemos bastante tensos todos. Bueno, algo muy importante para poder, digamos, afrontar ese estrés, ¿sí? Entonces, lo primero, saber, digamos, en cuanto a la carga laboral, saber organizarnos, fundamental, ¿sí? O sea, ponernos horarios y decir, bueno, de tal hora a tal hora durante el día voy a estar trabajando allá en el consultorio, en mi oficina, sí, voy a tratar de adelantar lo más que pueda allá, y una vez que yo llegue a mi casa voy a tratar de desconectarme, ¿sí? O sea, organizar mejor el tiempo para que no nos llevemos esas tareas a la casa, ¿sí? Ahora, también organizar, he visto casos o conozco a personas que trabajan de lunes a viernes y debido a que de pronto no se saben organizar muy bien, entonces llega el sábado y el domingo y siguen trabajando todo el día en la casa y no hacen nada más que estar frente al computador el fin de semana en la casa, ¿sí? Entonces, bueno, como venía diciendo, súper importante saber organizar ese tiempo, ¿listo? Ahora, listo, que tuvimos que trabajar de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 4 de la tarde, llegamos a descansar bien, pero entonces el fin de semana, ¿sí? Debemos tratar de hacer como un cambio en esa rutina, ¿sí? Como que organizarnos para que el fin de semana digamos como que, bueno, me voy a desconectar, ¿sí? De ese trabajo que de cierta forma me está generando cortisol en mi organismo, ¿sí? Y voy a empezar a realizar otro tipo de actividades que me hagan o me generen, ¿sí? Otros tipos de neurotransmisores o de hormonas que contrarresten esos efectos nocivos del cortisol, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿sí? Eso es fundamental. No hay una mejor forma para poder ayudar a disminuir esos niveles de estrés que hacer ejercicio. Mauricio, ¿usted se hace ejercicio regularmente o no? Cuéntenos un poquito. Bueno, como ejercicio organizado sería, digamos, ir a un gimnasio o estar haciendo actividades con un grupo, ¿no? Hago muy poco. O sea, un día por semana sí voy al gimnasio. Pero también en el trabajo, algunos trabajos lo favorecen a uno. Donde trabajo hay distancias muy grandes, entonces uno tiene que estar realizando igual actividad física. Moverse todo el tiempo, ir y venir, eso ayuda. Pero digo a algunas personas, como los que atienden un negocio, los tenderos, los que venden, los docentes que están parados mucho tiempo en un solo lugar,
pues tendrían, bueno, yo también, por supuesto, que hacer, ¿cuánto tendríamos que hacer de ejercicio? Más o por menos semana? lo recomendable son 150 minutos de ejercicio moderado a la semana. Ah, por semana. Ajá, sí, por 150 semana. minutos sería como, Aproximadamente 3 horas. sí, Ok. de Entonces, bueno, algo muy importante, ya que usted menciona el gimnasio, eso me trajo a mí un recuerdo. Hay gente que uno en consulta les dice, bueno, van a empezar, sí, como a realizar actividad física, eso es parte, sí, del proceso terapéutico de la depresión, por ejemplo, y de la ansiedad. Y hay personas que lo primero que dicen es, no, pero es que yo para ir a un gimnasio, no. A mí eso no me gusta. Hay gente que lo primero que Sí, dice es eso, sí. no. A veces las personas asocian, sí, que el hacer ejercicio es únicamente ir a un gimnasio y no es así. No es Eso así. abarca muchas cosas. Uno Claro. tiene que encontrar qué es lo que uno más le gusta. ¿Sí? Por ejemplo, Es uno correcto. puede, digamos, a mí, por ejemplo, hablando desde mi experiencia personal, a mí me gusta mucho salir a caminar y a trotar en un parque que queda cerca de mi casa. La verdad, yo soy de las personas que a mí tampoco, o sea, no me gusta ir a un gimnasio porque yo siento que es como ir a encerrarme allá a ver como a las mismas Sí. personas. No es y tan eso. así, pero algunas personas lo toman Exacto, ajá, sí. O sea, yo digo cada quien, sí, o sea, Eso. hace según lo que le guste, sí. En mi caso, Es por ejemplo, a mí correcto. no me llama la atención el gimnasio, pues yo no voy, pero otra persona que sí le guste, le llame la atención, Y le queda súper bien cerca. que haga de esa, y le quede cerca, súper bien que, Bien. digamos, se ejercite o haga actividad física de esa forma, Es sí. correcto. Ahora también podemos hacer aeróbicos, ¿sí? Sí. Que también es una forma de hacer actividad física. Está, por ejemplo, hacer pilates o yoga, que son ejercicios Sí. de estiramiento, ¿sí? Entonces es como que cada persona encuentre lo que yo le digo a mis pacientes, ¿sí? Bueno, listo, si no te gusta ir al gimnasio, pues no vayas al gimnasio, ¿sí? Si te gustará ir, súper bien, ¿sí? Pero entonces busca qué cosas te gusta hacer, ¿sí? Lo importante es empezar a moverse, ¿sí? Cuando nosotros hacemos ejercicio, entonces en nuestro organismo se liberan otras sustancias, otras hormonas, perdón, Ajá. como por ejemplo la oxitocina, por ejemplo la dopamina, Ah, sí. ¿sí? Como Ajá. digamos la serotonina, ¿sí? Las endorfinas. Entonces es importante, ¿sí? Empezar como a buscar de pronto cómo, digamos, de qué forma yo puedo ejercitarme, ¿sí? Algo Sí. que a mí me gusta, ¿sí? Sí. Ahora, yo quisiera agregar algo más. La vida no es tan sencilla para muchos. Ujú. Y, por ejemplo, una mamita que tiene que ir a trabajar y llevar a los niños a hacer un montón de cosas, no le va a quedar el tiempo ni para hacer yoga, ni para hacer... Pero podemos crear alternativas. Por ejemplo, si usted tiene que desplazarse a su trabajo, en vez de irse en bus, puede irse en bicicleta. Hay Ujú. ciudades como Bogotá, Medellín, Ujú. también Bucaramanga tiene lugares para poder desplazarse en bicicleta. Entonces, o a pie, si no está tan lejos, pues camine. ¿Para qué? Para que al trasladarse, a pesar de que no tiene mucho tiempo, al menos ir al trabajo Ujú. o volver al trabajo, cubra esos 30 minutos diarios, porque 150 minutos son 30 más o minutos menos. por 5 Ujú. días. Sí. Sería eso, mínimo 30 minutos todos los días de actividad física. Eso nos ayudará para que ese cortisol que se liberó sea eliminado o lavado o limpiado con otros componentes como, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, Ajá. doctora, La dopamina, la dopamina serotonina y las y la endorfinas. serotonina, ¿no? Porque Ujú. produce un poquito de placer, no es tanto como sentarse en una hamaca y quedarse media hora, sería hermoso. Ujú. Pero vamos al trabajo a pie. Yo he Ujú. visto algunos chicos en patines, bueno, inventes, vea la forma, cómo lo puede hacer en su caso, Ujú. ¿eh? Pero hágalo. Ujú. Por favor, le va a hacer bien. Es una Ujú. medicación gratuita. Ujú. Exacto. Bien. Y hablando acerca de las relaciones, uno dice, mi casa es muy tensa, entonces me produce mucho estrés. La caminada me ayuda, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Ok. Bueno, otro tip súper importante es saber de qué personas yo me rodeo, ¿sí? Bien, Importante, esencial, ¿sí? Y no solamente saber de qué personas yo me rodeo, sino qué me están aportando esas personas, ¿sí? Bien. A veces hablamos de redes de apoyo, que las redes de apoyo vendrían siendo los amigos principalmente y la familia, ¿sí? Son como las Correcto. dos redes de apoyo principales, ¿sí? Pero ahora, no todos nuestros amigos ni todos nuestros familiares son una red de apoyo, ¿sí? Hay personas que por el contrario, en vez de apoyarnos, hacen todo lo contrario, ¿sí? Como que nos jalan es hacia abajo, como Claro, diríamos, ¿sí? familiares, por Ujú. ahí cerquita. Exacto. Entonces, súper importante, ¿sí? Cuando nosotros nos relacionamos, supongamos, ¿sí? Con un amigo, si tenemos un amigo que uno dice como que, bueno, esta persona es una persona con la cual yo puedo hablar, ¿sí? Con la cual yo puedo expresar mis emociones, que valida mis emociones, que me apoya, que no me juzga, ¿sí? Cuando yo estoy con una persona así,
y tengo una buena relación como de confianza, si esa persona me proporciona paz, cariño, en mi cuerpo se va a liberar un neurotransmisor que se denomina oxitocina. No sé si la has escuchado, Mauricio. Algunas veces sí la escuchamos en un ambiente muy específico. Es la hormona de la empatía, del compañerismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en un ambiente familiar conflictivo o tenemos amigos que generan ese tipo de ambientes conflictivos, se va a generar un efecto contrario, ¿sí? Nos va a generar un estrés, ¿sí? Que va a hacer que nuestro cuerpo libere cortisol, ¿sí? Entonces, muy importante, ¿sí? También para ayudar a, digamos, es como otra estrategia para poder afrontar ese estrés, ¿sí? Es cuidar y ver muy bien con qué tipo de personas yo me estoy relacionando, ¿sí? Esas personas son alguien que me está apoyando, que está haciendo una red de apoyo, o es alguien que por el contrario está haciendo un efecto adverso para mi salud, tanto física como psicológica. Así es. A veces uno puede elegirlo, a veces le toca. Exacto. Unos compañeros en el trabajo o unos vecinos y uno no puede vender la casa para irse para otro lado, le toca aguantarse. Pero es bueno eso de encontrar personas. Hay una frase, o alguien acuñó una frase que dice, encontrar personas vitamina, personas que nos ayudan. Bueno, en resumen, podríamos agregar algo. También encuentre ambientes como un club de amigos o la iglesia, ¿cierto? Actividades donde haya personas que le puedan ayudar en esto. Hacer ejercicio sería lindo y le agregamos lo otro. Esas cositas son buenas, nos hacen bien. Un buen amigo o una buena actividad. ¿Usted alguna vez fue al coro a cantar o alguna vez estuvo en un grupo de lectura? Bueno, existen, y si no existen, la podemos nosotros generar. No esperemos que todo el mundo me haga todo para que yo pueda ir. Si yo puedo generarlo, pues sería genial. Una reunioncita para actividades. He estado viviendo en algunos lugares del mundo donde las amigas se juntan a comer algo, a alguna actividad lúdica, ¿no? Escuché que en algunos lugares hay profesionales, especialistas en actividades lúdicas, ¿no? ¿Cómo es que les llaman? Un especialista en hacer actividades para las personas, no necesariamente los niños, sino también los adultos y aún los mayores. Un terapista, la terapia ocupacional. Terapia ocupacional son actividades, bueno, las podemos aprender y las podemos hacer. He encontrado algunos lugares donde hay gente que lo hace, sí, así de buena onda, de amistad. En algunos parques lo hacen algunas personas que se ponen a hacer gimnasia con sus amigas y luego se va juntando más gente. No necesita ser necesariamente un profesor de educación física, pero uno comparte con los demás eso y a la gente lo atrae, ¿no? Y eso nos hace muy bien. ¿Lo pensaste? ¿Viste que alguien lo hizo? Bueno, entonces vamos a unirnos, vamos a trabajar en eso. Nos hace bien para todos, porque también la salud es un estado, pero no un estado individual únicamente, sino también un estado colectivo. Hay barrios y hay lugares de trabajo muy saludables. Yo trabajo en un lugar muy saludable. Estoy muy feliz con Dios porque me ha permitido estar en un ambiente con personas. Tienen sus defectos, se les olvida, tienen mala memoria, todo lo demás que nos pasa a todos. Pero son muy saludables en el sentido de que son personas que cooperan, colaboran, se apoyan y eso es lindo. Sí, Mauricio, así es. Y bueno, ahora me gustaría también compartirles otra estrategia que también podemos usar para poder, digamos, afrontar o regular esos niveles de estrés, ¿sí? El descanso, súper importante, ¿sí? La mente y el cuerpo deben descansar para poder funcionar con normalidad y para tener energía, ¿sí? Usted normalmente, Mauricio, ¿cuántas horas duerme al día normalmente? Antes dormía como 5 o 6 horas, ahora estoy durmiendo 7 horas. Ok, bien, bueno, lo recomendado. Que necesito y me puse la pila. Claro, es muy necesario, sí. Lo recomendado es entre 7 a 8 horas más o menos, ¿sí? Si nosotros no descansamos bien, no descansamos lo suficiente, vamos a sentirnos al otro día como sin energía, ¿sí? Como sin motivación, ¿sí? Además de esto, se van a presentar problemas, ¿sí? Como por ejemplo de memoria, de aprendizaje, ¿sí? De concentración. Entonces, muy esencial descansar, ¿sí? Ahora, hay personas en consulta que me preguntan constantemente como, bueno, ¿qué estrategias yo podría usar
para poder descansar mejor, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá les traje como 7 estrategias que se pueden implementar para poder pues dormir mejor. A ver, déjeme, yo saco la libreta y escribo. Listo. Y Ustedes escribe. también ahí en casa o en donde están, anote, tome nota. No se confíe de la memoria, porque se va a acordar de una seguro, pero son 7, bueno, y son gratis. No tiene que pagar la consulta hoy. Bueno, ¿cuáles son? Listo. Bueno, entonces, la primera es tratar de dormir sin luz y con el menor ruido posible. ¿Sí? Entonces tratar de pronto de cerrar la cortina. Hay personas que duermen con la cortina abierta, no, tratar de pronto de crear el ambiente, ¿sí? De como que crear que ese ambiente sí sea de pronto más oscuro. Incluso ahorita vemos que se venden los antifaz, ¿no? Sí. No sé si Mauricio lo ha usado. No, es yo muy no, bueno. eso no lo uso, porque yo me duermo y ahí me duermo. Bueno, pero eso es muy bueno, es una buena estrategia también sí, para poder conciliar ayuda, el sueño. Claro. Ajá, ayuda Algunas mucho. personas que dicen yo me despierto y yo no me demoro mucho en dormirme, pues la estrategia es como los niños. Dicen que a los niños hay que hacerle una rutina, bañarlos, darle comer, todo eso. Luego ponerle la pijamita, luego leerle una historia y entonces toda esa rutina lo va preparando para dormir. Su cabecita lo va preparando. Mauricio, así me estoy dando, bueno, me acordé de eso porque justamente de ponerse el antifaz pues nos ayuda. Bueno, ¿qué me va a dormir? Me lo pongo. Para los que no tienen la facilidad que yo tengo. Yo no, por ahora no, porque yo cierro los ojitos y hasta el otro día, cuando el despertador me despierta. Pero si ustedes se demoran en dormirse, pues hagan esa rutina como un medio ritual de dormir, ¿no? Sí, eso también es una muy buena estrategia que ya vamos y el a antifaz ayuda. También. Listo, Mauricio. Entonces, como estrategia número 2, evitar cenas muy pesadas, ¿sí? Como estrategia número 3 es no usar dispositivos antes, por lo menos 30 minutos antes de irnos a dormir. ¿Escucharon con atención? No usar, ¿qué sería dispositivos? Ok, sería celular, televisor o computador, ¿sí? No usar ninguno de esos dispositivos por lo menos 30 minutos antes de irnos a dormir, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estos dispositivos emiten una luz azul, ¿sí? Y esa luz azul interfiere con la hormona del sueño, que es la melatonina. No sé, bueno, digamos, por ejemplo, a mí me ha pasado a veces, ¿sí? Que yo, digamos, llego tipo 4 o 5 de la tarde cansada del trabajo, ¿sí? Y bueno, me ocupo haciendo otras cosas, después llegan las 8, las 9 de la noche. Yo soy las personas de las que normalmente pongo la cabeza en la almohada y me quedo de una vez dormida, ¿sí? Pero los días que yo llego cansada y me acuesto en la cama, ya estoy lista para dormir, pero me pongo a ver Instagram, me pongo a ver Facebook, se me pasan ahí 20, 25 minutos. Rapidísimo. Y después yo me doy cuenta y digo, no, ya no tengo sueño, o sea, me siento cansada, pero me cuesta mucho conciliar el sueño, ¿sí? Entonces es precisamente por eso, porque esa luz azul que emite ese dispositivo interfiere con la hormona del sueño, ¿sí? Bien, entonces yo me lo anoto. Yo no tengo mucho problema porque el televisor no funciona. Pero por favor, anótenlo, porque uno dice, se pone a revisar los mensajitos y después se pone a contestar y todo eso. Cuidado, la trampa. Háganlo temprano, no lo dejen para lo último. Y después se desconectan y a dormir. Porque hay gente que toma melatonina y todas esas cosas para dormir y la pastillita, pero no, hay que hacer todo. Tómese la pastillita, todo bárbaro, pero haga esta rutina. Elimine los dispositivos. ¿Qué más? A veces la pastilla no es suficiente, ¿sí? A veces está muy bien, ¿sí? Digamos, tratar o el tecito. Yo me tomo un tecito de tilo. Está bien. Pero entonces también implementar otras estrategias. Correcto. ¿Listo? Ahora, como cuarta estrategia, lo que usted mencionaba, crear un ritual antes de irnos a dormir, ¿sí? Entonces, digamos, acostumbrar a nuestro cerebro, a nuestro organismo, que antes de dormir nos damos una ducha caliente. Incluso en esos 30 minutos en los cuales no deberíamos usar ese dispositivo, podemos implementarlos, digamos, por ejemplo, leyendo, ¿sí? Entonces, en esos 30 minutos, entonces voy a leer un capítulo de un libro, ¿sí? Entonces, como que tratar de crear esas rutinas, ¿listo? Súper importante. Otra cosa muy importante es tratar de empezar a acostarnos a dormir a la misma hora, o sea, tratar de ir como educando nuestro cerebro y nuestro organismo para decir, bueno, a tal hora, digamos a las 9, 9:30 de la noche, me voy de una vez a dormir. Bien. ¿Listo? Ahora, como número 5, tener cuidado con los estímulos emocionales antes de irnos a dormir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si unos minutos o unas horas o 2 horas antes de irme a dormir, yo tengo una pelea, una discusión fuerte con alguien, automáticamente mi cortisol se va a disparar, ¿sí? Y está comprobado que entre uno de los efectos adversos a nivel físico del cortisol
y a nivel psicológico es que interviene en el ciclo del sueño, ¿sí? No sé incluso si a usted le ha pasado, Mauricio, en algún momento, a mí a veces me pasa que cuando yo al día siguiente, digamos, tengo, por ejemplo, una reunión, algo importante, algo que presentar, uno como que genera un poco de estrés, ¿no? Debido a esa situación, Sí. ¿no? Y como nuestro cuerpo se invade ese cortisol, la noche anterior uno se No despierta duerme. varias Sí, veces. sí, No, a mí sí, me pasa eso, así o sea, yo pasa. me despierto No varias siempre, veces. pero alguna cosa Ajá, importante. sí, o sea, cuando de pronto es algo muy importante que uno de pronto le genere cierto estrés, Una entrevista de trabajo, uno cosas se así. despierta, Claro. varias veces, ¿sí? Porque ese cortisol interfiere con el ciclo del sueño, ¿sí? Ujú. Entonces, pasa lo mismo, ¿sí? Si ese estímulo, o digamos, por ejemplo, si nosotros peleamos con alguien, ¿sí? O tenemos una discusión fuerte con alguien, entonces nuestro cuerpo va a inundarse de cortisol y eso va a afectar nuestro ciclo del sueño. Entonces va a ser más Excelente. difícil Buen consejo. poder conciliar el sueño. Entonces, súper, súper importante cuidar nuestros estímulos emocionales antes de irnos a dormir. ¿Listo? Bien. Ahora, como sexta estrategia. Entonces, cuidar los últimos pensamientos antes de cerrar los ojos, ¿sí? No sé, Mauricio, ¿qué tal maneje eso? Digamos, ¿qué cosas, por ejemplo, usted piensa antes de irse a dormir? Usted es de las personas de pronto que si de pronto tiene una situación de estrés o algo, antes de irse a dormir como que repiensa esas cosas o no, o esa parte. Bueno, no, yo leo un Ok. salmo Ajá. y ahí, sí, por ahí se acordará uno de algo, pero Ujú, no mucho. ok. Y ahí está. Ajá, listo. Entonces, muy bueno también, sí, muy recomendado empezar a traer a nuestra mente pensamientos positivos, ¿sí? Ujú. Eso nos va a ayudar Claro, a que traer. nuestro cuerpo, sí, entre en un estado de relajación, sí, que se liberen otros neurotransmisores, sí, como por ejemplo la serotonina, la dopamina, sí, las Claro. endorfinas, sí, eso va a hacer que se libere ese tipo de hormonas, sí, y eso va a hacer que podamos Ayuda. conciliar mejor el sueño. Perfecto. ¿Listo? ¿Ustedes quieren que ella siga dándonos algunos consejos? Bueno, yo les recomiendo que vengan la próxima semana porque el tiempo se terminó. Pasó Ok. muy rápido, ¿se dieron cuenta? Sí, pasó A muy mí también me rápido. pasó rápido, pero la vida tiene tiempo y orden. Estamos para el final de nuestro programa. Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por las buenas personas que dedican su tiempo a estudiar, a prepararse, a investigar, a escribir y a estar con nosotros como la doctora Laura. Y si usted quiere conocer personalmente, vengan a la unidad médica, saquen su turnito con ella para que conversen y ella les siga dando algunas orientaciones más. Otro día vamos a venir. Claro que sí. Sí, Posiblemente ya para Ujú. Ajá. unas semanas más adelante. Ok. Mientras tanto, les deseamos que Dios les bendiga y no olviden leer un salmito antes de dormir. Nos va a hacer muy, pero muy bien. Que tengan una feliz semana. Esperamos que la radio siga siendo su compañía, les sea de bendición y nosotros aquí estaremos preparando otro programa para ustedes. Que Dios los acompañe. Bendiciones. Un espacio con el apoyo de la Unidad Médica Adventista de Bucaramanga. Medicina para Todos.